vamos a terminar la parte de respiratorio antes, miren, a pesar de todas las facilidades que les hemos dado, tengo 20 y tantos alumnos desaprobados. Y con desaprobado, y es demasiado para las facilidades que les hemos dado. Facilidades les voy a llamar, porque ustedes han visto que el doctor Cruz está muy molesto conmigo, tenemos una reunión, porque ustedes, casi la mayoría, en la nota promedio del trabajo de práctico es 7, 6. 6 en el primero, 7 en el segundo. ¿Sí? Pero la mayoría de ustedes tienen 8, 9, 9, 10, 11, 12, ¿no? La mayoría. Porque en la nota, en el examen práctico, lo más que han sacado son, tengo 13, 14, hay varios 13, como 4, 5, 13, 14. 13 en gastro y 14 en endocrino. No más, pero el común es 6, 7. ¿Ya qué es lo que sucede? Que en base a sus asistencias, yo he puesto un factor para sus asistencias, ¿no? Que han venido, los que han venido tarde o han faltado ya, pues eso ya nos puede ayudar. Pero ese factor ya no va a existir para esta unidad, porque el doctor Cruz lo ha sacado. Así que, jóvenes, o estudian porque ustedes ven la nota práctica cuánto les ayuda a aprobar esta situación. Ya, por favor, no quiero tener problemas, yo quiero evitarme problemas con el doctor Cruz. El doctor Cruz, ustedes saben que revisa cada colgada de nota que yo tengo, él la revisa al día siguiente, porque los únicos que manejan nuestro sistema de la nota de su curso son el que les sabe, el doctor Cárdenas y el doctor Cruz, ¿no? Nadie más puede ingresar y alterar ninguna nota de su curso. Cuando yo altero una nota, sale en el correo de los tres, sale que yo he entrado y he cambiado una nota, ¿no? Entonces, como hoy día en la mañana he cambiado la nota de 2 alumnos porque me han pedido por correo, ¿no? Entonces ellos me llaman inmediatamente para ver qué es lo que ha pasado, para saber si es que alguien está entrando al sistema que no sea ninguno de los tres, debido a problemas que han pasado en los años pasados, ¿no? Entonces, yo le voy a rogar, por favor, que estudien esta vez bien las preguntas desde ahora. La siguiente semana es respiratoria, la siguiente renal, y a las siguientes 2 semanas para repasar las preguntas que les han dado para poder dar su examen práctico, ¿no? En teoría de lo que van a ir estudiando en la práctica, ¿no? En la parte práctica, que realmente es lo mismo que estudian en la parte teórica, ¿no? Solo que parece que, por lo que yo estoy viendo, lo han desenfocado, no más se han dedicado a memorizar las cosas que a razonar las cosas. Y eso, ya les he dicho, la medicina, quien memoriza la medicina está perdido, tarde o temprano le va a pasar factura a eso. Nadie puede memorizar tantas cosas, ¿ya? Tienen que aprender a unir, a concatenar, a relacionar, correlacionar todo el aprendizaje que tienen durante estos años. Bien, vamos a hablar de la última clase de fisiología de la respiración. Ya hemos visto cómo ingresa el aire desde la atmósfera hasta los pulmones, cómo es el intercambio, cómo es el transporte, ¿sí? Y cómo son las particularidades fisiológicas del tejido pulmonar y el tejido alveolar para permitir el pasaje. Pero todo esto no se daría si no es controlado por el sistema nervioso central, ¿no? La respiración se hace en el sistema nervioso central. La respiración de por sí es un estímulo involuntario, ¿no? ¿Que puede volverse voluntario en un determinado momento? Sí, si es que hay alguna alteración en nuestros centros respiratorios. Recuerden que hemos visto patologías de esta desde la mitología griega, ¿no? Si a alguien le gusta leer, ¿han visto La maldición de Ondino? ¿Sí? ¿Han leído? Ah, ya leí eso. Puro meme, miran ustedes. La maldición de Ondino es justamente una alteración del sistema nervioso central donde se alteran nuestros centros respiratorios y la persona activa su respiración voluntaria. O sea, Ondino fue castigado por los dioses que si se dormía dejaba de respirar y se moría. Entonces, no podía, claro, es una patología del sistema nervioso, ¿no? Probablemente fue un ACV, ¿no? Bien, entonces, la respiración tiene una parte de control voluntario. La mayor parte es del tronco encefálico, se controla el tronco encefálico. Entonces no es una función superior la respiración. Por eso todos respiramos.
Por eso cuando hay alguna alteración de la función superior cerebral, que van a ver pronto en neurofisiología, hay una alteración, la función respiratoria se mantiene. Cuando ustedes tienen un paciente en estado vegetal, entre comillas, ese paciente respira espontáneamente, porque es una situación involuntaria, ¿no? Que tiene una serie de sensores periféricos, ¿no? Tanto quimiorreceptores como receptores pulmonares, ¿sí? Y tiene una serie de efectores que ya los hemos visto, ¿no? Los músculos diafragmáticos, los intercostales internos, intercostales externos y los músculos accesorios de la respiración, y que utiliza como constantes importantes la presión de oxígeno y la presión de CO2 ya estudiadas hasta aquí, ¿sí? Entonces tenemos dos nervios que son los aferentes, digamos, de la respiración: el nervio vago y el nervio glosofaríngeo, ¿no es cierto? Nervio vago y glosofaríngeo. Su centro integrador, el bulbo y la protuberancia, es decir, el tallo cerebral. Y su centro efector generalmente es el nervio frénico, ¿no? El nervio frénico, con los músculos que activa todo el sistema del diafragma, ¿no? Todo el músculo diafragmático. Entonces, el centro respiratorio tiene tres lugares: el dorsal y ventral, que están aquí, ¿sí? El centro apnéustico y el centro neumotáxico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y cada uno de ellos está en diferentes núcleos, ¿no? Núcleos en el núcleo ambiguo, en el núcleo retroambiguo, en el tracto solitario, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo dónde se ubican los grupos celulares y vamos con eso a conocer cómo se inicia la respiración, ¿no es cierto? Entonces, núcleo ventral, núcleo dorsal, ¿sí? Núcleo apnéustico y el centro neumotáxico, ¿no es cierto? Entonces, este es el bulbo y esta es la protuberancia, esta es parte de lo que es el tallo cerebral. Entonces, el grupo respiratorio dorsal, ¿sí? El grupo respiratorio dorsal va a estar estimulado por los quimiorreceptores periféricos, que los vamos a ver más adelante, los varoreceptores, que tienen que ver con la presión de oxígeno, ¿sí? Y algunos receptores que existen dentro del mismo pulmón, ¿sí? Dentro del mismo pulmón. Estos son transportados hacia su núcleo que está en el fascículo solitario, que es el grupo dorsal, ¿sí? Y la función del núcleo dorsal de la respiración es iniciar la rampa inspiratoria, es decir, se estimulan, vamos a ver más adelante por qué se estimulan. Va el nervio vago y el glosofaringio, ¿sí? Estimula a los centros, a las células que están en el tracto solitario, y comienza la rampa inspiratoria, ¿sí? La rampa inspiratoria generalmente dura 2 segundos, ¿no? Y dejamos de respirar. Y después de eso, expiramos, ¿no? Y nuestra expiración dura 3 segundos. Entonces, la mayoría de nosotros usamos los ventiladores mecánicos, un segundo de inspiración, 2 segundos de expiración, cuando programamos un paciente a ventilación mecánica. Pero eso no es nuestro patrón ventilatorio. Nuestro patrón ventilatorio real es 2, 3. Ignoro por qué los fabricantes de ventiladores no quieren seguir los patrones fisiológicos, ¿sí? La mayoría de ventiladores mecánicos no traen este patrón, traen 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no? No traen 2, 3. Pero este es fisiológicamente, ¿no es cierto? Entonces se inicia la rampa inspiratoria en el núcleo dorsal, estimulada por los receptores periféricos, que a su vez llevan sus estímulos por el nervio vago y glosofaringio hacia el tracto solitario, que están donde están las células del grupo dorsal de la inspiración, ¿sí? Este grupo dorsal prácticamente es un grupo, se conoce también como área rítmica, porque le da el ritmo a la respiración, ¿no? Inicia la rampa y la expiración, la rampa y la expiración, ¿sí? Entonces, nuevamente, como es el tracto dorsal, ¿sí? La célula del tracto dorsal, entonces nosotros vienen los quimiorreceptores con el vago y el glosofaringio, el 9º y 10º par craneal, estimulan a las células del tracto solitario, ¿sí? En el bulbo, y estas a su vez
mandan fibras eferentes hacia el nervio, hacia la médula y el nervio frénico, ¿no? El nervio frénico dijimos que era inervado por las fibras C3, C4, C5, ¿no? Es algo, ¿sí? Es decir, cervical 1, cervical 3, cervical 4, cervical 5. Miren de dónde salen las fibras del nervio frénico y cruzan hasta el músculo y nos producen su movimiento, ¿no? Inspiración y expiración, ¿sí? Entonces, área dorsal, área rítmica, se inicia la rama. El centro neumotáxico está más arriba, está en la protuberancia, ¿no? Y tiene su núcleo, el núcleo parabranquial. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el centro neumotáxico? El centro neumotáxico es la orquesta, es el que hasta aquí inspiro, para, expira, ¿no? Es el que para la rampa y produce la expiración, ¿ya? Entonces ese es el centro neumotáxico. Esto, por supuesto, ha sido estudiado un montón en animalitos, ¿no? Nosotros antes, como le digo, hace muchos años, cuando podíamos usar ranitas, ¿sí? Entonces las ranitas las descerebrábamos con anestésico, ¿sí? Y les producíamos nada más, les dejábamos el bulbo y la protuberancia para que puedan respirar solitas, ¿no? El animalito descerebrado podía respirar. Ahora ya no podemos hacer eso, ¿no? Porque al otro día salgo en Facebook los animalitos, ¿no? La última vez que hemos salido en Facebook ha sido cuando ustedes eran chiquitos, todavía ha sido unos 10 años atrás, ¿no? Cuando se metieron acá para rescatar los perros que traen sus compañeros de quinto año, ¿no? Quinto y sexto año. Cuando vayan a rescatar perros, no traigan mascotas, que traigan perros callejeros, ¿no? Si traigan mascotas, de hecho los dueños van a venir acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el centro neumotáxico se estimula más, esté la protuberancia, más fuerte la señal, para más rápido la inspiración y inicia la expiración, ¿ya? Entonces su señal más fuerte para la inspiración y en ese momento inicia la expiración, motivo por el cual, por ejemplo, cuando ustedes salen a correr o hacen ejercicio, se agitan por alguna cosa, entonces ustedes inspiran y expiran más rápido, ¿no? Más rápido. Se agitan, ¿no? El centro neumotáxico tiene una señal más poderosa en ese momento, en la protuberancia. ¿Y cómo se estimula? Se estimula, vamos a ver ahorita como está ya casi llegando al sistema nervioso central, se estimula por las concentraciones de su CO2, su oxígeno, que vamos a ver ahorita cómo interviene. Entonces el área neumotáxica está en la protuberancia, ¿no es cierto? Listo. Entonces acá tenemos al área neumotáxica. Este es el grupo dorsal, ¿sí? Viene el glosofaringio y el vago, que estimulan la inspiración, ¿sí? Emiten sus fibras eferentes. Pero, debido a la concentración que esto genera, a la concentración de presión de gases que se genera, el centro neumotáxico dice, estás respirando muy fuerte, mucho estás respirando, entonces estás eliminando demasiado CO2. Entonces frena la inspiración y comenzamos la expiración, ¿no? Entonces mientras más fuerte esta señal, más corta se hace la inspiración, ¿sí? Más corta se hace la inspiración. Y el grupo respiratorio ventral, que en el momento está adelantito, está en los núcleos ambiguos, retroambiguos, es un grupo celular en los núcleos ambiguos, retroambiguos, y está prácticamente inactivo mientras respiramos pasivamente como ahora. Pero cuando comenzamos a respirar, a hacer ejercicio, a respirar más rápido, tenemos situaciones de estrés, entonces se activa el núcleo ventral y comienza a generar inspiraciones y expiraciones más rápidas, ¿no? Apoya al grupo dorsal, está en mucha cercanía. Esa es la función básica del grupo ventral. Entonces, por algún motivo, en el grupo ventral a veces necesitamos mayor ventilación. Estamos haciendo una maratón, tenemos que correr 10 cuadras, entonces, o caminar rápido 10 cuadras, entonces necesitamos respirar más rápido, ¿no? Necesitamos que nos apoyen al grupo dorsal. Entonces, el grupo ventral hace lo mismo, ¿sí? Estimula el grupo dorsal, ¿sí? Estimula el grupo dorsal.
Y el área apnéustica, a diferencia de la neumotáxica que para la inspiración, el área apnéustica aparentemente su función es parar la expiración y comenzar nuevamente la rampa, ¿no? Es otro de los moduladores. Entonces tenemos 4 áreas importantes. El grupo dorsal, que se inicia la rampa, inicia la inspiración y la expiración, ¿no es cierto? Inicia inspiración y expiración. El área neumotáxica es el que para la inspiración cuando ya entra suficiente volumen a los pulmones e inicia la expiración, ¿sí? Da el ritmo al grupo dorsal, ¿sí? El grupo ventral apoya al grupo dorsal en situaciones en que requiere ventilaciones más prolongadas, más fuertes, de mayor volumen, ¿no? Y requiere inspirar más, como cuando hacemos la capacidad, ¿no es cierto?, la capacidad pulmonar total, ¿no? Capacidad vital total, en que estamos, el área ventral interviene en ese momento. Y el área apnéustica detiene la expiración. Entonces el área neumotáxica detiene la inspiración y el área apnéustica detiene la expiración. Produce moderación entre inspiración y expiración, inspiración y expiración. Esto hace, entonces está asociada al neumotáxico, definitivamente el área apnéustica, ¿no? Uno corta la inspiración y el otro la expiración. Tiene que ver mucho estos 4 núcleos con los reflejos de Herring-Brauer del pulmón, ¿no? Es decir, el pulmón tiene una capacidad máxima de ventilación. Dice que ingresa hasta 1500 mililitros por inspiración, ¿no? Hasta 1500 mililitros, ¿sí? Inspira. Nosotros decíamos, pero hay pacientes que pesan 150, 200. Si pesarían 150, 200, no van a respirar 500, ¿no? Pero tampoco van a respirar 1800, 1900, ¿sí? Entonces, el pulmón inspira hasta cierta cantidad, y su cierta cantidad de inspiración es 1500 mililitros. Después de eso, esa distensión vuelve a expirar. No puede expirar más de 1500 por vez. Entonces, aquí tenemos ya los ya más específicos, ¿no? Entonces tenemos dorsal y ventral. El dorsal envía las señales a través del nervio frénico y también de los músculos de la médula espinal para movilizar los intercostales internos en la expiración y los intercostales externos en la inspiración, ¿no? Entonces, todo eso hacen los centros respiratorios. Pero estos centros respiratorios se integran con sus quimiorreceptores. Finalmente, los quimiorreceptores son los que le dan la señal tanto al nervio vago y glosofaringeo como al sistema nervioso central directamente para permitir de que se active esta armonía entre inspiración y expiración. Tenemos quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos tenemos básicamente 2. En los cuerpos carotídeos y en el callado aórtico, en los cuerpos aórticos, ¿no? Son grupos celulares que están en la bifurcación de las arterias carótidas. ¿Dónde están las arterias carótidas? Acá, ¿no es cierto? Y se bifurcan acá en el cuello, ¿no? Para ir carótida anterior y posterior, ¿no? Para irrigar toda el centro de la cabeza. Y también tenemos en la aorta, ¿no? Justo en el callado, en la salida del callado de la aorta, es decir, la aorta sale del corazón, asciende y vuelve a descender. Tenemos también grupos celulares que son quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores, ¿a qué responden? Los aórticos, los que están en el arco aórtico, principalmente a los cambios de la presión de oxígeno, ¿ya? A los cambios de la presión de oxígeno. Y los que están en la carótida, principalmente a la presión de oxígeno y algo a la presión de CO2 y al pH. Entonces ya hemos conversado hasta el cansancio, ¿no? ¿Cuánto es la presión de oxígeno en la sangre arterial? ¿Cuánto era? 100. 95 dice en su libro, ¿no? Vamos a traer con lo que dice su libro, 95, era 95 a 100, ¿no?
Eso es lo que dice eso es lo que dice la literatura, eso es lo real, lo normal, lo fisiológico, ¿no? 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Ya creo que quedó descartado que una cosa es presión y otra cosa es saturación, ¿no? 95 milímetros de presión de oxígeno. Si baja la presión de oxígeno, los quimiorreceptores, ¿no? Son los receptores, lo sienten esa disminución de presión de oxígeno por cada gramo de su tejido. Y cuando sienten esa disminución, ¿qué es lo que hace entonces? Se activa la rampa. ¿Por qué? Porque están inervados por el vago y el glosofaringio, ¿no? Y van al grupo dorsal. El grupo dorsal estimula la rampa, tomamos oxígeno y comenzamos a eliminar, ¿sí? Y entonces cuando baja nuestra presión de oxígeno, nosotros hacemos, ¿sí? Y los receptores centrales están directamente en el tronco encefálico. Recuerden que en el tronco encefálico hay una pseudo membrana hematoencefálica, es decir, una pseudomembrana en que los gases, ¿cuáles son los principales gases que tenemos nosotros? CO2 y oxígeno, llegan por las arterias, llegan al tronco encefálico y en ese lugar estimulan, dicen, hay más CO2, más oxígeno. En este lugar, el CO2, ¿sí? Y los hidrogeniones que hay a nivel arterial son los que intervienen más. ¿Ya? El CO2 y los hidrogeniones. ¿Qué es lo que pasaría acá? Por ejemplo, tenemos mucho CO2 en el organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a respirar más rápido para eliminar el CO2. ¿Quién lo estimula? El CO2. ¿Por qué? Porque estimula los grupos dorsales, ¿sí? Del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de receptores, periféricos y centrales. En los periféricos más importante es la presión de oxígeno y en los centrales más importante es la presión de CO2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el CO2? El CO2 se transporta medio extraño. Más importantes son los hidrogeniones, es decir, la acidosis, ¿no? Pero los hidrogeniones no pasan la barrera hematoencefálica, no pasan. Entonces, en nuestro organismo nosotros tenemos iones bicarbonato. ¿Se acuerdan que el CO2 se transporta como bicarbonato en la sangre? Ya hemos visto eso, ¿no? Y hay iones hidrogeniones libres siempre en concentración. Cuando llegan al sistema nervioso central, se unen y se